El bullicio de Capitol Hill en Seattle resonaba fuera de la ventana del apartamento de Riley Parker, una vibrante mezcla de charlas de cafeterías, músicos callejeros y el ocasional claxon de un coche que pasaba. Dentro, el pequeño estudio era un remanso de caos organizado. Cuadernos de bocetos esparcidos sobre un escritorio de segunda mano, luces de hadas colgadas a lo largo de las paredes de ladrillo visto, y un café con leche a medio preparar enfriándose en la encimera. Riley, de 26 años, estaba apoyado en la isla de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos marrones muy abiertos, reflejando una mezcla de incredulidad y nerviosismo. ¿Hablas en serio?, preguntó, pasándose una mano por el pelo negro revuelto. ¿Quieres, a mí, posar para tu sesión de fotos? La voz al otro lado de la línea pertenecía a Mia, su compañera de trabajo en Vibrant Beachens, un estudio fotográfico boutique donde Riley trabajaba como editor de fotografía. Mia era la fotógrafa principal del estudio, conocida por sus proyectos vanguardistas, y acababa de proponerle a Riley una idea que le emocionó mucho: ser modelo para su próxima sesión de moda de género fluido. «Tienes el look perfecto», dijo Mia con entusiasmo. Andrógino, expresivo, totalmente auténtico. «Vamos, Riley, es para la nueva colección de una diseñadora local. Será divertido». Riley no era modelo. Pasaba los días frente a la computadora, ajustando la iluminación y el balance de color, haciendo brillar los momentos de otros. Pero las palabras de Mia despertaron algo en él, una curiosidad que había enterrado desde la secundaria, cuando, en secreto, se probó el vestido de graduación de su hermana por una apuesta y sintió una oleada inexplicable. Vestirse de mujer no era una pasión ni una necesidad para Riley. Era un experimento fugaz, un recuerdo guardado como una vieja fotografía. Sin embargo, la propuesta de Mia se sintió como una puerta que se entreabría, invitándolo a descubrir una versión de sí mismo que nunca había explorado. Aceptó, medio en broma, medio curioso, sin darse cuenta de cómo esa decisión desbarataría su vida cuidadosamente construida. La historia de Riley era la de una silenciosa reinvención. Criado en un pequeño pueblo de Oregón, había sido el chico artístico que nunca encajó en el molde de tipo duro que su padre esperaba. Sus padres, ahora jubilados y viviendo en Florida, lo apoyaban, pero eran distantes, más centrados en sus propias vidas que en la silenciosa lucha de Riley con su identidad. Su hermana mayor, Lauren, era su mayor aliada, pero ni siquiera ella sabía del incidente del vestido de graduación ni de cómo Riley a veces se quedaba paralizado frente a los espejos, preguntándose quién podría ser. Mudarse a Seattle a los 21 años había sido su escape, una oportunidad para construir una vida donde pudiera ser él mismo, fuera lo que fuese. Su trabajo en Vibrant Beachens le daba libertad creativa, pero también lo mantenía en un segundo plano, un papel que prefería. Sin embargo, el modelaje lo catapultaría al centro de atención, y la idea le emocionaba y aterraba a la vez. El estudio era su santuario, un espacio donde podía dibujar, escuchar música indie y escapar del juicio del mundo. Las paredes estaban cubiertas de sus obras de arte, remolinos abstractos de color que reflejaban su caos interior. Un pequeño armario guardaba su vestuario habitual de vaqueros, camisas de franela y zapatillas, pero esa noche también escondía una funda de ropa que Mia le había dejado antes. Dentro estaba el atuendo para la sesión de fotos, un vestido vaporoso color lavanda, sandalias de tacón y un neceser de maquillaje. Riley aún no lo había abierto, pero su presencia se cernía sobre él como un desafío silencioso. La sesión era al día siguiente, y Mia le había pedido que se lo probara todo para prepararse. La idea de ponerse el vestido, de verse transformado, le provocó un escalofrío. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Un mensaje de texto de Isabella, su novia desde hacía 2 años. «Hola, estoy terminando una llamada con un cliente. Llego en 1 hora. Te quiero». Isabella era ilustradora independiente, ingeniosa y de sonrisa cálida, con un don para encontrar la belleza en lo cotidiano. Se conocieron en una galería de arte local, conectando gracias a su amor compartido por los colores vibrantes y los momentos de tranquilidad. Ella era su apoyo, quien lo hacía reír cuando el mundo se le hacía cuesta arriba, pero desconocía su trabajo como modelo, así como el recuerdo del vestido de graduación. Riley nunca le había contado sobre la curiosidad que sentía, esa parte de sí mismo que se preguntaba cómo sería explorar una faceta diferente. El temor a su reacción, confusión, rechazo o, peor aún, lástima, lo mantenía en silencio. Su relación se basaba en la confianza, pero este secreto era una grieta en los cimientos. Isabella sabía que Riley era reservado, pero lo veía como parte de su encanto.
Solía bromear sobre su aura de artista misterioso, pero últimamente sus bromas tenían un tono más mordaz, como si intuyera que ocultaba algo. Su otra persona cercana era Mia, quien era más como una hermana mayor que una compañera de trabajo. Conocía su lado artístico, pero desconocía sus inseguridades más profundas. El ambiente creativo de Seattle era tolerante, pero Riley aún temía ser juzgado, sobre todo en una ciudad donde los chismes se propagaban más rápido que una publicación viral. La sesión de fotos era un riesgo, un paso público hacia un mundo que solo había explorado en privado. Riley se acercó al armario con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La funda colgaba como una promesa, su cremallera brillando bajo las luces de hadas. Podía esperar hasta mañana, probarse el conjunto en el estudio con la ayuda de Mia, pero el deseo de verlo ahora, de sentirlo, era abrumador. Las palabras de Mia resonaban en su cabeza, totalmente auténtico. ¿Había visto ella algo en el que él no? Abrió la bolsa, dejando al descubierto el vestido lavanda, de tela suave y brillante. Los tacones eran delicados, el neceser, una pequeña caja de posibilidades. Con Isabella a punto de nacer, tenía dos opciones: dejar la bolsa intacta y guardar su secreto, o dar el primer paso hacia una transformación que podría cambiarlo todo. A Riley le temblaban los dedos al sacar el vestido lavanda de la funda. La tela, fresca y sedosa, le rozaba la piel. La tenue luz del apartamento hacía que el vestido resplandeciera, y su falda fluida y su corpiño ajustado resultaban a la vez atractivos e intimidantes. Lo dejó sobre la cama, junto a los zapatos plateados de tiras y el neceser de maquillaje que Mia había etiquetado con una nota adhesiva. «Diviértete, Riley. Tú puedes». Las palabras pretendían animarlo, pero sonaban como un desafío, incitándolo a cruzar una línea que solo había rozado en secreto. El mensaje de Isabella le daba menos de una hora, un reloj que hacía que cada instante se sintiera como una apuesta. Podía parar ahora, dar por terminado el asunto y fingir que nunca lo había considerado, pero la tentación era demasiado fuerte. No se trataba solo de posar para la sesión de fotos de Mia. Se trataba de enfrentarse a una parte de sí mismo que había enterrado durante años. Se dirigió al baño, donde un pequeño tocador contenía sus artículos de aseo habituales: crema de afeitar, un peine, un frasco de colonia. El necesario maquillaje era un objeto extraño, su contenido un misterio que ansiaba y a la vez temía desentrañar. Lo abrió, revelando una base en barra, una paleta de sombras de ojos, delineador, rímel y un tubo de pintalabios rosa. Un pequeño espejo descansaba sobre el tocador, reflejando su rostro familiar. Pómulos marcados, ojos marrones, una ligera barba que no se había afeitado ese día. Comenzó con la base, extendiéndola sobre su piel con dedos dubitativos. La sensación era extraña, como pintar un lienzo, y a medida que sus imperfecciones se difuminaban, sintió una chispa de emoción. Esto no era solo maquillaje, era una máscara, una forma de convertirse en alguien nuevo. El delineador de ojos fue más complicado. Sus manos temblaban mientras trazaba una línea temblorosa sobre sus párpados. Tras varios intentos, lo consiguió, y sus ojos resaltaron, más grandes y expresivos. A continuación, se aplicó la máscara de pestañas, alargándolas, y el pintalabios fue el toque final, con su textura cremosa, extraña pero a la vez estimulante. Se quedó mirando su reflejo, apenas reconociendo la persona que le devolvía la mirada. Sus rasgos eran más suaves, más delicados, como si el maquillaje hubiera desvelado una versión oculta de sí mismo. La euforia era embriagadora, pero venía acompañada de una oleada de vulnerabilidad. ¿Y si alguien lo viera así? ¿Y si Isabella entrara? De vuelta en la habitación, se quitó los vaqueros y la camiseta, sintiéndose expuesto en el silencio. El vestido lavanda se deslizó sobre su piel, ciñéndose a su esbelta figura, con la falda acampanada en las caderas. Se lo subió, el sonido resonó en el silencio, y sintió una oleada de adrenalina. El vestido no era solo ropa, era una declaración, un paso hacia un mundo que solo había imaginado. Luego se puso los tacones, con sus delicadas pero imponentes tiras plateadas. Se tambaleó al calzarlos, riendo nerviosamente de su torpeza. La altura extra cambió su postura, haciéndolo sentir a la vez poderoso y vulnerable. No llevaba peluca. Mia había dicho que le pondrían una durante la sesión de fotos, pero se pasó los dedos por el pelo, ahuecándolo para enmarcar su rostro. Se quedó frente al espejo de cuerpo entero, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La persona que le devolvía la mirada era a la vez extraña y él mismo, una versión de Riley que se sentía viva de una forma inesperada. El vestido acentuaba su delgada figura, el maquillaje transformaba su rostro y los tacones,
aunque inestables, le daban un aire de elegancia. Se sentía guapo, pero también expuesto, como una mariposa atrapada bajo un cristal. El reloj marcaba las 7:40 de la tarde, y Isabella podía llegar en cualquier momento. La emoción de la transformación se había mezclado con el pánico. ¿Y si lo veía así? ¿Y si no lo entendía? La idea de perderla, de romper su vínculo, era como una puñalada en el pecho. Se dirigió a la sala, con el taconeo resonando en el parqué, y puso una lista de reproducción de música indie suave para calmar los nervios. El apartamento parecía tener vida, las luces de hadas proyectaban un brillo cálido, pero el mundo exterior representaba una amenaza. Imaginó la reacción de Isabella: sorpresa, confusión, tal vez incluso traición, y sintió un nudo en el estómago. Posar para mí era una cosa, era profesional, controlado. Pero esto, a solas en su apartamento, era personal, un secreto que no había planeado compartir. Se balanceó al ritmo de la música, dejando que el vestido se moviera con él, imaginándose en una pasarela, seguro de sí mismo e invencible. La fantasía era embriagadora, pero se hizo añicos con un sonido que le heló la sangre, una llave girando en la cerradura. Se le cortó la respiración. Isabella no llegaría hasta dentro de 20 minutos. Se quedó paralizado, con los talones clavados al suelo, cuando la puerta se abrió con un crujido. —¿Riley? ¿Estás en casa? —preguntó ella con voz alegre, ajena a la tormenta que le atenazaba el pecho. Miró el pasillo que daba al dormitorio, calculando si llegaría a tiempo para cambiarse antes de que ella lo viera. El vestido le parecía un foco, exponiéndolo de una forma para la que no estaba preparado. Se quitó los tacones de una patada, haciendo una mueca de dolor al oír el ruido, y corrió hacia el dormitorio con el corazón latiéndole a 1000 por hora. —¿Riley? Volvió a llamar Isabella, acercándose. Llegó al dormitorio y forcejeó con la puerta del armario, pero le temblaban demasiado las manos para coger la ropa. El vestido se le enganchó en el cabecero de la cama y la tela le tiraba al intentar moverse. La oyó en el pasillo, su voz más cerca. —Cariño, ¿estás bien? ¿Por qué está tan oscuro aquí? El pánico lo atenazaba. No podía dejar que ella lo viera así. No todavía, no así. Tomó una sudadera de la cama y se la puso sobre el vestido en un intento desesperado por cubrirlo, pero la falda seguía asomándose, traicionando su secreto. Metió los tacones debajo de la cama y se paró frente al espejo, intentando recomponerse. Su reflejo era un desastre. El lápiz labial corrido por frotarse nerviosamente, el delineador de ojos borroso por el sudor. Parecía un retrato a medio terminar, atrapado entre dos identidades. Isabella apareció en la puerta, con la bolsa de la cámara al hombro y el pelo oscuro recogido en un moño despeinado. —¡Aquí estás! —dijo sonriendo, pero su expresión se ensombreció al observar la escena. —¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Y eso es maquillaje? Sus ojos se posaron en su rostro y luego en el dobladillo del vestido que asomaba por debajo de la sudadera con capucha. La confusión nubló su expresión, y Riley sintió que el mundo se le tambaleaba. Yo puedo explicarlo —tartamudeó, con la voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, su teléfono vibró en la mesilla de noche. Era un mensaje de Mia. —Hola, estoy afuera con el diseñador. ¿Podemos subir para repasar los detalles de la sesión de fotos? Se le heló la sangre. Otro visitante. Otra amenaza a su secreto. Miró a Isabella. Su mirada era ahora una mezcla de curiosidad y preocupación, y supo que se le acababa el tiempo para decidir: confesarlo todo o seguir ocultándolo. La mente de Riley daba vueltas mientras permanecía paralizada en el dormitorio. El vestido lavanda era un secreto pesado bajo la sudadera extra grande. Isabella lo miraba fijamente, frunciendo el ceño mientras se acercaba y dejaba su bolsa de la cámara en el suelo. —Riley, ¿qué pasa? —preguntó con voz suave pero insistente. El mensaje de Mia le quemaba en el bolsillo, como una bomba de relojería. No podía lidiar con dos confrontaciones a la vez, no cuando ya se estaba desmoronando. —No es lo que parece —dijo, con palabras torpes e insuficientes. Sus manos bajaron la sudadera, intentando ocultar el vestido, pero el movimiento solo atrajo la atención de Isabella hacia la tela lavanda brillante. Ella ladeó la cabeza, y su ojo de ilustradora captó cada detalle. El lápiz labial corrido, el tenue brillo de la sombra de ojos, la forma en que su postura parecía a la vez defensiva y desafiante. —¿No es lo que parece? —repitió, cruzándose de brazos. —Porque parece que llevas maquillaje, un vestido. Su mirada volvió al dobladillo, y Riley sintió que le ardían las mejillas. Quería desaparecer, retroceder el tiempo y dejar la funda intacta. Pero ese momento era irreversible.
La verdad se derramaba como agua de una presa rota. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre, agudo y estridente. Mía. A Riley se le revolvió el estómago. ¿Quién es?, preguntó Isabella con un tono que pasó de la confusión a la sospecha. Se dirigió a la puerta, pero Riley la agarró del brazo con demasiada fuerza. Se quedó paralizada, mirando su mano, luego su rostro, con una expresión indescifrable. «Es mía del trabajo», dijo rápidamente, soltándola. «Está dejando cosas para una sesión de fotos. Yo me encargo». Forzó una sonrisa, pero parecía una mueca. Su mente era un torbellino. Sacar a Mía, explicarle a Isabella, mantener el secreto. El vestido, el maquillaje, los tacones bajo la cama, todo gritaba la verdad. Se apresuró hacia la puerta, limpiándose la cara con la manga de la sudadera, con la esperanza de borrar las huellas de su transformación. El espejo del pasillo captó su reflejo, y se estremeció al ver el maquillaje corrido, el pintalabios rosa ahora una tenue mancha. Parecía un fantasma de sí mismo, atrapado entre dos identidades. Abriendo la puerta apenas un poco, vio a Mía, con su cabello rubio brillando bajo la luz de la farola, una tableta en la mano y una mujer a su lado, presumiblemente la diseñadora, de pómulos afilados y un elegante traje negro. «Hola, Riley, ella es Elise, la diseñadora», dijo Mía con tono alegre. «Queríamos repasar los detalles de la sesión. ¿Podemos pasar?». Entrecerró los ojos al ver su aspecto desalineado. «¿Estás bien? Pareces estresado». «Sí, es que no me siento muy bien», mintió con voz tensa. «¿Podemos hacerlo mañana?». Intentó coger la tableta, pero Mía no se la dio enseguida. Su mirada se desvió hacia el apartamento, donde Isabella estaba de pie en el pasillo, observándolo. «¿Está todo bien ahí dentro?», preguntó Mía, con un tono casual pero inquisitivo. El corazón de Riley latía con fuerza. Mía era perspicaz, de esas personas que se fijan en detalles que otros pasan por alto. Si entraba, si veía los tacones o el neceser de maquillaje, toda la fachada podría derrumbarse. «Bien. Solo un día largo», dijo Riley, forzando una risa. Tomó la tableta, casi arrebatándosela, y empezó a cerrar la puerta. «Gracias, Mía. Te llamo mañana». Y Liz, la diseñadora, intervino con voz fría y profesional. «Tenemos que ultimar el look esta noche. La sesión de fotos es a las 8. ¿Te has probado ya el traje?». Sus ojos se clavaron en los de él, y Riley sintió un escalofrío. ¿Acaso sabía algo? ¿Le habría contado Mía su indecisión, su aspecto andrógino? Murmuró una respuesta vaga y cerró la puerta antes de que pudieran insistir. Se giró y vio a Isabella justo detrás de él, con los brazos aún cruzados y la mirada fija en él. «Háblame, Riley», dijo ella con voz baja pero firme. «¿Qué ocurre? Y no me digas que no es nada». Tragó saliva con dificultad, agobiado por el peso del momento. El vestido le apretaba más, la tela le recordaba el secreto que había descubierto sin querer. Podía mentir, decir que era solo para la sesión de fotos, pero la verdad se abría paso a la fuerza. «Sentémonos», dijo con voz temblorosa pero firme. Se trasladaron a la sala, donde la lista de reproducción indie seguía sonando suavemente, un cruel contraste con la tensión. Riley se sentó en el sofá, con el vestido oculto pero siempre presente, e Isabella se sentó frente a él, rígida. Él respiró hondo y las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. «Mía me pidió que posara para una sesión de fotos de moda de género fluido mañana. Acepté y me dio este vestido para que me lo probara. Pero es más que eso. Siempre me he preguntado cómo sería explorar esta parte de mí. Me probé el vestido de mi hermana una vez, hace años, y me sentí bien, de alguna manera. No te lo conté porque tenía miedo de que pensaras que soy raro o que me fueras». La expresión de Isabella se suavizó, pero aún había cautela en sus ojos. «¿Por qué no confiaste en mí?», preguntó en voz baja. «Te amo, Riley. No me importa si usas un vestido, un traje o un traje espacial. Pero que me hayas ocultado esto, eso duele». No sabía cómo decirlo, admitió con la voz quebrada. «Todavía lo estoy asimilando. No es solo la sesión de fotos. Es como si viera una parte de mí que he ignorado siempre». Señaló la sudadera con capucha y el vestido que llevaba debajo. «Me siento identificado con esto, pero también siento que es un riesgo». Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe las interrumpió. A Riley se le heló la sangre de nuevo. «¿Quién será ahora?», murmuró Isabella, poniéndose de pie para abrir la puerta. Riley le agarró la mano, presa del pánico. «No», dijo,
Podría ser cualquiera. Yo no puedo. Se señaló a sí mismo. La sudadera apenas cubría el vestido. Isabella lo miró, luego miró la puerta, y por un momento él pensó que tal vez ignoraría el golpe. Pero volvió a sonar, más fuerte, más insistente. Yo me encargo, dijo ella, apartándose. La mente de Riley daba vueltas. ¿Y si era mía otra vez? O una vecina, o peor aún, su hermana Lauren, que a veces aparecía sin avisar? No podía arriesgarse. Corrió al dormitorio. Cerró la puerta tras de sí y empezó a cambiarse frenéticamente. La cremallera del vestido se atascó en su prisa y la tela se rasgó un poco. Se quitó las medias que se había puesto, con las manos temblorosas mientras se limpiaba el maquillaje restante de la cara con una toalla. Desde la sala, oyó voces, la de Isabella y otra desconocida. No era Lauren, ni Mía, era la voz de una mujer, aguda y urgente. «Busco a Riley Parker», dijo la mujer. «Soy de la administración del edificio. Se ha reportado actividad sospechosa en el complejo. ¿Ha visto algo inusual?» A Riley se le heló la sangre. ¿Alguna actividad sospechosa? Su mente repasó rápidamente la funda del vestido, el maquillaje. ¿Lo habría visto alguien por la ventana, con el vestido puesto, antes de que cerrara las persianas? Miró al espejo, donde un tacón plateado brillaba bajo la cama, reluciente a la luz de las guirnaldas. Era una nimiedad, pero le pareció una señal, un símbolo de su vulnerabilidad. La voz de Isabella era tranquila y profesional. «No hemos notado nada, pero les avisaremos si vemos algo». La mujer le dio las gracias y se marchó, pero el alivio de Riley duró poco. Isabella regresó al dormitorio con una expresión indescifrable. «¿Alguna actividad sospechosa?», preguntó, arqueando una ceja. «¿Están seguros de que no pasa nada más aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Riley se dio cuenta de que la situación se había complicado. El vestido, ahora arrugado en el suelo, ya no era solo un secreto, sino una desventaja. Si alguien vigilaba el edificio, si alguien lo había visto, las consecuencias podrían ser mucho peores que la reacción de Isabella. Necesitaba confesar, pero el miedo a perderlo todo, a ella, su privacidad, su seguridad, lo paralizaba. Riley estaba de pie en el dormitorio, con el vestido lavanda tirado en el suelo como una piel desprendida. Había logrado quitarse casi todo el maquillaje, pero aún sentía el rostro en carne viva, expuesto. Isabella se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esperando a que hablara. El aire entre ellos estaba cargado de preguntas sin formular, y la constante amenaza de la visita de la administración del edificio hacía que cada segundo pareciera una cuenta regresiva. «No sé qué está pasando con esta actividad sospechosa», dijo Riley finalmente en voz baja. «Pero te juro que no es nada personal. Es que me distraje probándome el vestido para la sesión de fotos y no esperaba que volvieras tan pronto». Señaló el vestido, los tacones, el caos de su transformación interrumpida. «No quería que te enteraras así». La expresión de Isabella se suavizó, pero aún había cierta distancia en su mirada, una barrera que no estaba seguro de poder derribar. «Necesito tiempo para asimilarlo», Riley dijo. «No estoy enfadada, pero estoy confundida. Ojalá me lo hubieras dicho antes». Hizo una pausa y miró el vestido. «Por cierto, es precioso. Te quedaba muy bien». Sus palabras lo tomaron por sorpresa, un destello de esperanza en medio de su ansiedad. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo y la pantalla se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Me encantó el vestido de esta noche. Qué ganas de verte en la sesión de fotos». A Riley se le heló la sangre. Alguien lo había visto. Alguien lo sabía. Le mostró el mensaje a Isabella, cuyo rostro palideció. «¿Quién envió eso?», preguntó en un susurro apenas audible. «No lo sé», dijo, con la mente dando vueltas. ¿Había alguien espiándolo por la ventana? ¿Era Elise, la diseñadora, o alguien más del estudio? La advertencia de la administración del edificio sobre actividad sospechosa resonaba en su cabeza, intensificando su temor. Pensó en el entusiasmo de Mía, en su insistencia en que él era perfecto para la sesión de fotos. ¿Lo habría tendido una trampa, o era solo una coincidencia? «Tenemos que resolver esto», dijo Isabella con voz firme. «Si alguien te está vigilando, no podemos ignorarlo». Extendió la mano hacia su teléfono, dispuesta a llamar a Mía, pero Riley la detuvo. «Espera», dijo. «Si se lo contamos a Mía, se podría correr la voz. Mañana todo el estudio podría saberlo».
La idea de que sus compañeros, la comunidad creativa a la que tanto le había costado integrarse, lo juzgaran o chismorrearan era insoportable. Pero la alternativa, ignorar el mensaje, fingir que no pasaba nada, era igual de aterradora. Antes de que pudieran decidir, un fuerte golpe resonó en el apartamento, agudo y urgente. Se quedaron paralizados. El sonido les produjo una descarga en sus nervios ya tensos. —¿Riley Parker? —preguntó una voz masculina a través de la puerta. —Soy el agente Daniels. Hemos recibido un aviso de disturbios en esta dirección. Abra la puerta. A Riley se le heló la sangre. ¿Una alteración del orden público? El misterioso mensaje, la visita de la administración del edificio. ¿Lo habían denunciado? ¿O se trataba de algo más, algo relacionado con la sesión de fotos? Miró a Isabella. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando las mismas preguntas. El vestido, los tacones, el maquillaje, todo estaba en la habitación, a la vista. Si el policía entraba y veía las pruebas, el secreto de Riley podría salir a la luz, no solo para Isabella, sino para todo el mundo. —¿Qué hacemos? —susurró Isabella, con la voz apenas audible por encima de los latidos del corazón de Riley. No lo sabía. El teléfono en su mano le parecía una granada, el mensaje una advertencia que no podía ignorar. Estaba listo para afrontar las consecuencias de su transformación, para asumir por completo el protagonismo que Mia le había ofrecido, o se escondería, como siempre, y arriesgaría la oportunidad de ser el mismo. El oficial volvió a llamar, más fuerte, y Riley supo que había llegado el momento de la verdad.